Este es el segundo video de la serie del perdón y hoy te voy a enseñar cómo distinguir qué situaciones o con qué personas tienes que sanar, cómo saber si hay algo que perdonar. Bueno, a mí me encanta hablar de este tema del perdón, inclusive esta semana lo estaba conversando con una amiga porque es una herramienta que utilizamos ella y yo mucho para sintonizarnos mejor en nuestras situaciones del día a día. La verdad ella es la que me ha creado toda esa expectativa porque ella viene trabajando con esta herramienta hace unos más o menos 3 o 4 años. Inclusive cuenta que a través de esta herramienta del perdón logró hacer que su matrimonio sea ahora maravilloso. Entonces hoy la honro a ella, ya sabe de quién estoy hablando, y quiero hablar de ese tema tan maravilloso que es cómo saber si tengo que perdonar. ¿Qué es lo que pasa muchas veces? Las personas nos dicen, no sé qué hacer con esta situación, no me está gustando, y muchas veces ponemos toda esa situación en el otro. Decimos como no, es que si mi jefe cambiara, es que si esta persona cambiara de actitud, es que si esta compañera o compañero de trabajo fuera diferente, es que si de pronto estuviera en otras circunstancias, si de pronto tuviera otro trabajo, si de pronto mi esposo o mi esposa fuera diferente, mi pareja, si es que mi mamá cambiara, mi papá cambiara. Y en todas esas situaciones estamos poniendo todo afuera, no estamos reconociendo, haciéndonos responsables de en qué partecita nosotros tenemos que ver con eso. Y muchas veces no es de manera consciente, muchas veces no es que hagamos cosas para que eso suceda, sino que muchas de las veces es simplemente que hay algo que hay que perdonar. El perdón es una herramienta a nivel espiritual, es una herramienta que nos permite avanzar a nivel espiritual, sanar de alma a alma, reconocer el camino que hemos recorrido y poder también, si en algún momento de manera inconsciente he elegido vivir ciertas situaciones para poder lograr ciertas expansiones, poder también sanar eso y perdonarlo y dejarlo atrás y elegir otra manera para vivir y para aprender esa expansión. Muchas veces en otros niveles de conciencia hemos declarado cosas, hemos dicho, bueno, entonces que no se dé de esta manera o que se dé de otra, o que esto no vuelva a pasar, o no quiero volver a tener este tipo de relaciones, o no quiero que esto me vuelva a pasar. Y a nivel inconsciente estamos decretando cosas o aprendizajes que luego regresan a nosotros a través de personas o situaciones que nos generan malestar. En estos momentos entonces estamos llamados a revisar qué decretos, qué mandatos hemos hecho para que eso esté sucediendo en nuestra vida. Y el perdón es una herramienta que nos permite cortar de una vez por todas estos mandatos, que nos permite cortar y sanar a nivel espiritual sin ni siquiera saber de dónde vino, sin ni siquiera de pronto empezar a pensar, bueno, ¿por qué fue? ¿Para qué fue? ¿O qué fue lo que yo decreté en algún momento? ¿Cuál es esta creencia limitante? ¿Qué es esto que a nivel inconsciente yo creé? Porque la verdad es que muchas veces no somos conscientes de esto, ¿cierto? Hacemos declaraciones por miedo, por protegernos, porque queremos que las cosas sean diferentes. Y cuando declaramos este tipo de cosas, estamos haciendo estos mandatos espirituales. Inclusive para las personas que les resuena, pues yo creo firmemente que antes de venir a este mundo nosotros hicimos también unos contratos, unos decretos donde dijimos, bueno, mi vida va a ser así por esto y esto, bueno, yo me voy a encontrar con esta persona y voy a vivir esto de esta manera, o voy a generar ese tipo de relaciones, o voy a hacer este tipo de cosas, y todo eso lo fuimos decretando de manera que quedó ahí como puesto en ese contrato y hemos decidido vivir de esa manera. Esto no quiere decir que lo que hemos decidido desde otro nivel de conciencia sea como tengamos que vivir. No importa que tengamos que vivir una situación con alguien, siempre podemos decidir cómo queremos vivirla. Si queremos vivirla en amor, en armonía, en felicidad, si queremos hacer un aprendizaje de una manera expansiva, divertida, feliz, en consonancia con el amor, o si queremos de pronto sufrir ese aprendizaje y darnos golpes de pecho y echarnos culpas y decir no, esto no me gusta o esto no me funciona. Entonces desde ahí
estamos nosotros muy llamados a verificar cuáles son esos acuerdos que estamos haciendo a nivel inconsciente y cómo renovar esos acuerdos, cómo recomponer esos acuerdos. Todo lo que nos pasa en la vida es un feedback, nos está diciendo, hey, estás creando esto de esta manera, ¿te gusta? ¿Cómo te sientes? ¿Qué es lo que pasa? Y desde ahí podemos decidir. Entonces las emociones son este gran termómetro que nos implican o nos invitan a hacer estos cambios. Tenemos emociones de alta vibración y de baja vibración. Y a veces no logramos distinguir cuáles de baja vibración nos están generando ese malestar. Porque a veces estas emociones, digamos que las de baja vibración van subiendo en vibración y hay unas que están muy cerquita a estar neutras antes de pasar a estas de alta vibración y que se nos confunden. Ejemplo, pues las de más baja vibración son la culpa, el miedo, de ahí pasa entonces la tristeza y de ahí van subiendo hasta llegar a los celos, la envidia, la rabia, ¿cierto? Y todas esas van siendo unas emociones de mejor vibración que la tristeza, que la culpa, que la depresión, ¿cierto? Sin embargo, siguen siendo de baja vibración. Por ejemplo, todo lo que sea orgullo, por ego, por competir con los demás, son también de baja vibración, pero con una emocionalidad un poco más alta, tienen un poco más de energía. Entonces hay que aprender a distinguir todo lo que sea de baja vibración, todo lo que nos genere algún tipo de malestar, sea llámese envidia, llámese competencia, llámese querer ser mejor que el otro, orgullo, venganza, todo esto nos está indicando más bien este tipo de emociones, que esas situaciones con esas personas o esas situaciones con nosotros mismos hay que sanarlas, que se requiere hacer un proceso de perdón, se requiere hacer un proceso de amor, en perdón y en armonía con estas personas para poder lograr cosas mejores, para poder sobrepasar esos momentos y lograr armonía a todo nivel. Las emociones de alta vibración empiezan por esas emociones un poco más neutras, que son como, por ejemplo, la tranquilidad, la serenidad, la calma. Y ahí empezamos a subir un poco en vibración a la alegría, a la felicidad, a la satisfacción. Y vamos subiendo a una emoción mucho más poderosa, que es el amor, que es la compasión. Y todas esas emociones están en alta gama de armonía. O sea que cuando nos sentimos en armonía, que también es una emoción, en satisfacción, en felicidad, en tranquilidad, en paz, sabemos que esas situaciones están sanas, que no hay necesidad de perdonar nada ahí, ni de perdonarnos a nosotros mismos, ni de perdonar a otras personas. Sabemos que todas esas emociones de alta vibración están haciendo y sugiriéndonos que hay un proceso de fluidez, que hay un proceso de armonía, de paz interior que nos permite relacionarnos bien con esas otras ocasiones. Entonces, ¿qué indicador entonces podemos decir? ¿Qué es lo que tienes que perdonar o cómo saber si tienes que perdonar algo? Entonces, todo eso que te genere una mala vibración, una malestar, aunque sea pequeñito, que yo diga, ay, pero es que no es muy grande. Esos, aunque sean pequeñitos, pueden representar obstáculos en tu vida para esa armonía, para esa felicidad y esa paz interior de alta vibración, donde está todas las cosas que tú quieres, todas las cosas maravillosas, el amor, la compasión y todas esas cosas que quieres sentir en el día a día. Así que te invito a que si haya alguna situación que te esté generando un malestar, entonces le hagas un proceso de perdón. Como te digo, hay diferentes maneras. Puedes encontrar formas de perdonar. Lo primero es decidir que quieres perdonar. Con esa decisión de querer asumir tu parte, asumir tu responsabilidad, asumir tu creación y co-crear algo diferente, estás ya dando ese primer paso para el perdón. Y ya puedes profundizar un poco esa parte del perdón en otro tipo de talleres, como son el viaje al Samadhi, como es también el diplomado en PNL, como es el taller del perdón. Podrás encontrar allí herramientas maravillosas para aprender a perdonar.
Este, como les digo, es un gran paso de saber qué tengo que perdonar, qué herramientas puedo utilizar y qué son esas situaciones que me están generando este malestar y cómo reencuadrarme, cómo estar mejor con esas situaciones para poder fluir en todo lo que pasa en nosotros. Entonces les deseo que este video, o espero más bien que este video haya sido de su agrado, que les haya dado información valiosa para crecer en su vida, para estar más en paz y en armonía, y que puedan identificar cuáles son, puedes hacer inclusive una lista de cuáles son esas situaciones que en este momento quisieras perdonar, que no se están generando armonía, que están generando frustración, envidia, cualquier tipo de emoción de baja vibración. Ya sea que tengas que hacer un perdón contigo mismo, porque a veces es como, bueno, no siento nada hacia los demás, pero es más, uy, ¿cómo me comporté? ¿Por qué hice esto de esta manera? Es más un perdón hacia nosotros mismos y también un perdón hacia esa situación, porque también podemos perdonar situaciones, y también un perdón hacia personas que fueron partícipes de esa situación. Haz un listado y comienza entonces a regalar ese perdón, a reconocer ese perdón, a dar ese primer paso para perdonar todas estas situaciones. Les deseo un maravilloso día, tarde o noche, a la hora que nos escuchen, a la hora que estés recibiendo esta información, y te quiero mucho. Un namaste muy grande.